Tierra de frontera. ¿Cómo conquistamos el oeste? Damos comienzo hoy a la segunda temporada de este podcast, y lo hacemos abandonando por el momento el fascinante universo espiritual de las tribus del sudoeste norteamericano, aunque volveremos a estos asuntos más adelante. Abordamos en este nuevo episodio, nunca mejor dicho, una aventura marítima, muy poco conocida en la historia del septentrión, a pesar de su innegable interés histórico. Porque hay fronteras que se levantan en un desierto, entre secarrales, serpientes y cactus. Y también hay fronteras que aparecen primero en el mar, dibujándose entre las olas que ocultan las intenciones del enemigo. Cuando pensamos en la frontera norte de América en el siglo XVIII, solemos imaginar presidios españoles, misiones, grandes llanuras, apaches, comanches o los serpenteantes caminos del interior. Pero hubo otra frontera, más fría y más silenciosa, que también cambió el mapa del continente, la del Pacífico Norte. Y en esa frontera, el gran motor no fue el oro, ni la plata, ni siquiera la tierra agrícola. Fue una piel, la piel de la nutria marina. Durante el siglo XVIII, mientras nuestra metrópoli trataba de asegurar el norte de la Nueva España con presidios, misiones y rutas de abastecimiento, otro imperio avanzaba desde el extremo opuesto del mundo, bajando por el Pacífico Norte desde Kamchatka y las Aleutianas hacia Alaska. Rusia, la gran madre Rusia, la siempre cruel madre Rusia, estaba al acecho. Y aunque durante mucho tiempo se ha contado la historia del septentrión novohispano como un duelo entre españoles, británicos, franceses e indígenas, lo cierto es que la presencia rusa obligó a la monarquía española a mirar hacia un escenario que hasta entonces conocía mal: el del gran arco marítimo que une Siberia, Alaska, la costa noroeste y California. Así que hoy, en Tierra de Frontera, vamos a contar una historia que parece local, casi marginal, pero que en realidad fue global. La historia de cómo unas pieles cazadas en las costas y archipiélagos de Alaska desencadenaron expansión imperial, violencia colonial, competencia entre potencias y transformaciones profundas para los pueblos indígenas del extremo noroeste de América. Vamos a ver cómo empezó la expansión rusa en Norteamérica, qué buscaban realmente los cazadores y comerciantes del zar, por qué se alarmó la corte de Madrid y cómo respondió España con expediciones, misiones, presidios, ocupaciones y diplomacia. Porque esta no fue una guerra abierta entre España y Rusia. Fue algo más sutil y quizá más interesante. Una carrera por llegar antes, por reconocer primero, por ocupar mejor y por convencer al resto de Europa de que aquella costa remota ya tenía dueño. Soy Mariano Gómez. Bienvenido a Tierra de Frontera, ¿Cómo conquistamos el oeste? Un podcast donde vamos a explorar uno de los capítulos más fascinantes, complejos y olvidados de la historia española. No es la conquista que te enseñaron en la escuela, es mucho más que eso. Acompáñame en un viaje épico a través de una parte importante de nuestra historia injustamente olvidada en busca de las huellas de nuestro país en Norteamérica. Un viaje dedicado a quienes sienten curiosidad y respeto por la epopeya española en aquellas tierras legendarias. Para entender la respuesta española a las ambiciones rusas, hay que empezar muy lejos de México, de Sonora y de California. Hay que irse a Siberia, a Kamchatka, al borde helado de Asia. Antes de morir, Pedro el Grande envió al marino danés Vitus Bering a buscar una ruta hacia América desde Kamchatka. Bering llegó al Cabo de Snef en 1728 y comprobó que existía un paso marítimo entre Asia y América. Poco después,
Las grandes expediciones septentrionales organizadas por Rusia entre 1733 y 1742 ampliaron de manera decisiva el conocimiento del Ártico y del Pacífico Norte. En 1741, Bering y Alexei Shirikov navegaron hasta las aguas del centro-sur de Alaska y de las Islas Aleutianas, y ese contacto abrió el camino a la penetración rusa en el espacio norteamericano. A partir de ahí, el motor principal no fue una gran cruzada estatal, sino el negocio, simple y llanamente, como casi siempre ocurre. Afirmarlo así desde el principio ayuda a entender la lógica de todo lo que vino después. Rusia no llegó a Norteamérica buscando poblar de inmediato grandes territorios, ni fundar una sociedad virreinal compacta como la española en Nueva España. En un primer momento, llegó atraída por un negocio muy concreto: capturar y comercializar pieles valiosísimas que podían insertarse en circuitos comerciales que unían Alaska, Siberia, China y Europa. La colonización rusa en América cobró impulso después de la segunda expedición de Bering y Shirikov, cuando comerciantes siberianos y promischleniki, es decir, cazadores de pieles, se lanzaron hacia aquellas nuevas tierras para obtener pieles valiosas. El punto de arranque más claro está en la segunda expedición de Kamchatka, la que se extendió desde 1741 a 1742. Tras aquella empresa, los rusos comenzaron a obtener e intercambiar pieles de nutria marina procedentes de aguas de Alaska, y eso abrió un comercio de enorme rentabilidad en el Pacífico Norte. Uno de los datos más reveladores de ese momento es que Alexei Shirikov regresó con alrededor de 900 pieles de nutria marina, y esas pieles alimentaron la expectativa de que Alaska podía reanimar los circuitos peleteros rusos conectados con el comercio asiático. No era un hallazgo menor, porque la nutria marina estaba entre las pieles más lujosas y valiosas del mundo, y en China encontraba una demanda especialmente alta. Para entender la importancia del comercio ruso de pieles en Norteamérica, hay que empezar por una evidencia sencilla. Era un negocio extraordinariamente rentable porque conectaba espacios muy lejanos entre sí. Las pieles obtenidas en Alaska no se quedaban allí, como decimos, sino que pasaban a redes comerciales que las llevaban hacia Siberia y, de manera destacada, hacia China, donde podían cambiarse por té, seda y otros bienes de gran valor. De manera que Alaska no era, en esa fase inicial, un fin en sí misma. Era un simple, aunque apetitoso, nodo de extracción en una economía euroasiática más amplia. Dicho de otro modo, el comercio de pieles convirtió el Pacífico norteamericano en una prolongación del sistema imperial ruso y de sus circuitos comerciales con Asia. La especie decisiva en esta operación comercial, en efecto, fue, como decimos, la nutria marina. Su pelaje era excepcionalmente apreciado y por ese mismo motivo la caza se volvió intensa desde mediados del siglo XVIII. Los cazadores rusos empezaron a explotar la codiciada piel de la nutria marina en las Islas Aleutianas, y con el tiempo esa presión extractiva se expandió cada vez más al sur hasta alcanzar incluso el norte de California. Aquí aparece un rasgo importante del modelo ruso. No era una colonización basada primero en la agricultura y después en el comercio, sino más bien al revés. La propia Biblioteca del Congreso americano subraya que en Alaska la caza de la nutria comenzaba en abril y ocupaba buena parte del verano, lo que dificultaba el desarrollo agrícola. Es decir, el esfuerzo humano y logístico se concentraba en la extracción peletera y no en crear una base económica diversificada. Y dicha observación es clave, porque explica tanto el éxito inicial como la fragilidad estructural del proyecto. Mientras las pieles abundaron y conservaron un valor alto, el sistema funcionó. Pero si una colonia depende sobre todo de extraer un recurso caro, móvil y agotable, entonces su prosperidad tiende a ser intensa, pero precaria. En los últimos decenios del siglo XVIII, de hecho, las operaciones rusas en Norteamérica crecieron en alcance y rentabilidad incluso antes de que naciera formalmente la Compañía Ruso-Americana. Eso significa que el impulso colonial no fue un gesto político abstracto, sino la consecuencia directa de un negocio que parecía cada vez más prometedor. Y aquí merece la pena detenerse un segundo en la palabra comercio, porque puede resultar engañosa. A veces suena a intercambio pacífico entre partes equivalentes. Es más, siempre debería sonar a eso. Pero en el Pacífico Norte del siglo XVIII,
casi siempre significó otra cosa: expediciones de riesgo, extracción violenta, subordinación de poblaciones locales y uso sistemático de mano de obra indígena para obtener el producto más valioso del mercado. Porque para sostener todo ese comercio, todo ese sistema, todo ese tinglado, como queráis llamarlo, los rusos exigieron a los aleutianos tributos en pieles, tomaron rehenes para garantizar obediencia y obligaron a hombres indígenas a trabajar para las compañías peleteras. Todo ello en un contexto de enfermedades y de fuerte mortalidad. Algunas fuentes afirman que los rusos explotaban a los aleutianos, también conocidos como unangan, combinando coerción directa, toma de rehenes, trabajo forzado y traslados obligatorios para obligarlos a cazar nutrias marinas y otros animales peleteros para el comercio imperial. Los comerciantes rusos de pieles, los promishleniki, contrataban, por así decirlo, o sometían a cazadores aleutianos para que obtuvieran pieles por encargo, de modo que la captura no respondía ya a necesidades locales, sino a la demanda comercial rusa. En muchos casos, los rusos tomaban como rehenes a mujeres y niños unangan y exigían pieles a cambio de sus vidas, usando esa amenaza para forzar a los hombres a volver de la caza con un determinado cupo de pieles. Las mismas fuentes señalan además abusos sexuales contra las rehenes y ejecuciones ejemplares cuando los cazadores no cumplían con el cupo, como ocurrió en Atu. La explotación no consistía solo en obligarlos a cazar, sino también en controlar dónde y cuándo trabajaban. El Servicio de Parques Nacionales americano indica que los unangan fueron trasladados por la fuerza a las islas Pribilov para cazar focas para la compañía ruso-americana, y otras investigaciones históricas resumen que los rusos forzaron a muchos unangan a migrar, porque necesitaban mano de obra especializada en la caza marítima. Un estudio sobre la historia aleutiana resume incluso que todos los hombres aleutianos aptos, literalmente, fueron obligados a cazar para los rusos y que sus familias solían quedar cautivas durante las campañas. Además de la violencia física, existía una explotación económica cotidiana. Las fuentes de historia de Alaska explican que los rusos inflaban el valor de los productos europeos que entregaban a los nativos y obtenían a cambio prendas o pieles con un valor muy superior, de modo que el comercio, también por llamarlo de alguna manera, estaba manipulado a favor del colonizador. En la práctica, la habilidad de los aleutianos para navegar, cazar y sobrevivir en un entorno extremo fue el verdadero fundamento del negocio peletero ruso, pero los beneficios y el poder de decisión quedaron en manos rusas. Las consecuencias fueron demográficas, sociales y culturales. Varias síntesis históricas afirman que la población aleutiana quedó diezmada por la combinación de violencia, enfermedades introducidas y desestructuración social ligada al régimen del comercio de pieles. En resumen, los rusos explotaban a los aleutianos no como socios comerciales equivalentes, sino como una fuerza de trabajo subordinada y coercionada, indispensable para sostener el comercio de nutrias y focas en Alaska. Esas circunstancias fueron las que convirtieron el comercio de pieles en un fenómeno histórico de primer orden. No fue solo una actividad económica más, sino la palanca que justificó viajes, asentamientos, monopolios, reclamaciones territoriales y nuevas formas de dominio sobre el espacio y sobre las personas. No se trata aquí de criticar a nadie. Se trata de dar a conocer las diferencias entre la forma de actuar de los distintos imperios involucrados en Norteamérica y el nuestro. Rusia no llegó primero con misioneros y familias, ni planificó una red urbana, ni planteó un sistema administrativo denso, porque jamás buscó establecer un virreinato ni nada que se le pareciera. Y lo demuestra palmariamente el hecho de que envió sobre todo comerciantes y cazadores con un interés económico muy concreto: transformar el Pacífico Norte en una inmensa factoría de pieles. Eso explica por qué, durante décadas, la presencia rusa fue móvil, estacional y muy dependiente de barcos, cuadrillas y enclaves relativamente ligeros. Pero cuando el negocio se consolidó, Rusia dejó de limitarse a expediciones esporádicas y fue dando pasos hacia una presencia más estable. En 1781 se organizó la Compañía Nororiental vinculada a Grigori Shelikov e Iván Golikov para establecer colonias en la costa norteamericana y explotar el comercio peletero, y en 1784 esa dinámica cristalizó en una estación rusa en la isla de Kodiak.
Kodiak fue, sin lugar a dudas, un punto de inflexión. Allí se vio con claridad que el comercio de pieles no solo generaba beneficios, sino que exigía control territorial, disciplina laboral y capacidad coercitiva. En otras palabras, la economía empujó a la política, como suele ocurrir casi siempre. Ese mismo 1784 tuvo lugar uno de los episodios más brutales de esta historia. Los hombres de Shelikof derrotaron de forma sangrienta a los Sugpiaq o Alutiiq en Refuge Rock, en la isla de Kodiak. La Biblioteca Nacional de Medicina Americana afirma que tras imponer su autoridad, Shelikof utilizó a hombres Sugpiaq como mano de obra forzada para la caza de la nutria marina y fundó el primer asentamiento ruso permanente en Alaska, en Three Saints Bay. Destaquemos que ese hecho trágico no fue una desviación accidental del sistema. Fue en gran medida una de sus condiciones de funcionamiento. Otras síntesis sobre el comercio marítimo de pieles señalan igualmente el uso de trabajo forzado de isleños aleutianos, y el Servicio de Parques Nacionales subraya que en 1784 una compañía rusa que empleaba Promyshleniki había establecido la citada estación en la isla Kodiak y forzaba a los aleutianos a cazar nutrias y otros mamíferos marinos. Aquí conviene hacer una pausa, porque a veces las historias imperiales se cuentan solo desde la óptica de las potencias. Pero si cambiamos el foco y miramos desde las comunidades indígenas, el panorama se vuelve más nítido. La expansión rusa significó pérdida de autonomía, violencia armada, explotación laboral y una reorganización forzada de la vida costera en función de una demanda internacional de lujo. Al mismo tiempo, el negocio de las pieles alteró también el tablero diplomático entre imperios. España observó con creciente inquietud la actividad rusa en Alaska, y la crisis de Nootka no puede entenderse del todo sin ese trasfondo. La propia síntesis histórica sobre la crisis señala que al principio los españoles respondían sobre todo a la actividad rusa en Alaska. Porque, como es lógico, en Madrid empezaron a leer las señales desde los primeros compases de los movimientos rusos. En 1761, el embajador español en San Petersburgo, el marqués de Almodóvar, informó sobre los avances rusos desde Kamchatka y advirtió que había que temer progresos mayores sobre el continente americano. El diplomático todavía pensaba que aquellas expediciones tenían un fuerte componente científico y que la distancia jugaba contra una ocupación seria. Sin embargo, pocos años después, esa tranquilidad empezó a desmoronarse. En 1767, el vizconde de la Herrería escribió que los rusos ya habían logrado llegar a tierra firme americana y aconsejó avisar al gobernador de California para observar y frustrar cualquier tentativa de asentamiento. En 1772 y 1773, el conde de Lacy dejó aún más claras las ambiciones rusas y señaló que, además de las pieles, les interesaba la madera útil para la marina, algunos metales, la caza de ballenas y ciertos peces comercializables con Asia. Es decir, desde la óptica española, Rusia dejaba de ser una curiosidad lejana para convertirse en una potencia que podía bajar por la costa y alterar el equilibrio del Pacífico Norte. Y el salto definitivo llegó en la década de 1780. Los primeros asentamientos rusos permanentes en América fueron fundados, según comentábamos antes, entre 1784 y 1786 por Grigori Shelikof en la isla Kodiak y en la península de Kenai. Otra fuente resume ese mismo proceso, diciendo que en 1784 Shelikof estableció una aldea en la isla Kodiak y defendió la creación de colonias permanentes rusas en Norteamérica. En otras palabras, el problema ya no era solo que barcos rusos aparecieran por Alaska. El problema era que empezaban a quedarse. España reaccionó antes incluso de conocer todos esos detalles con precisión. Y reaccionó porque entendió algo fundamental. Si no ocupaba el norte por mar y por tierra, otros lo harían. Según un estudio reciente basado en documentación de archivo, los avances rusos por la costa septentrional americana fueron el detonante para que la monarquía española se interesara, de forma mucho más seria, por conocer y controlar el territorio situado al norte de la Baja California. La respuesta española fue muy distinta de los movimientos rusos. Mientras Rusia buscaba primero pieles y rentabilidad comercial, España quiso levantar una estructura de soberanía: expediciones, presidios, misiones, puertos
una planificación administrativa compleja y, cuando fuera posible, población estable con los mismos derechos y obligaciones que el resto de los españoles. En resumen, un auténtico virreinato, no una simple colonia. Por eso, desde 1769, la Alta California dejó de ser una vaga aspiración cartográfica y empezó a convertirse en una línea real de presencia imperial. La expedición de Fernando Rivera y Moncada por vía terrestre fue una de las primeras exploraciones decisivas de esa etapa y alcanzó las actuales San Diego y Monterrey. En ese mismo proceso de ocupación destacaron Gaspar de Portolá como comandante militar y Fray Junípero Serra en la dimensión misional. La fundación de San Diego y el asentamiento de Monterrey formaron parte de ese esfuerzo por afianzar una presencia española permanente en la costa del Pacífico. Destaquemos que la respuesta española no consistió solo en navegar hacia el norte para ver qué había, para ver qué estaba ocurriendo. Consistió en intentar crear una retaguardia capaz de sostenerse, y eso exigía alimentos, ganado, barcos y comunicaciones desde el puerto de San Blas, fundado a instancias de José de Gálvez en 1768 en el actual estado de Nayarit, México, uno de los dos puertos españoles en el Pacífico junto con Acapulco. Las propias autoridades españolas reconocían en 1774 que las misiones recién fundadas sufrían penurias y dependían del arribo de embarcaciones con víveres. España estaba defendiendo su frontera más septentrional, sí, en efecto, pero lo hacía con un esfuerzo logístico muy frágil. Aún así, la postura política fue clara. Entre 1774, 1775 y 1779, España impulsó reconocimientos geográficos clave de la costa californiana y produjo mapas, testimonios de ocupación y señales materiales de soberanía. La misión de Juan Pérez de 1774 tenía precisamente el objetivo de desafiar las pretensiones rusas en la costa noroeste, y aunque solamente comerciara con indígenas y no desembarcara, marcó un paso fundamental en la proyección española hacia aquellas aguas. En paralelo, la corona reforzó el sistema de presidios como forma de proteger la frontera y asegurar comunicaciones. Dicho de otra forma, España respondió a la amenaza rusa haciendo visible su propia presencia. No bastaba con alegar derechos antiguos en mapas o en bulas. Había que navegar, plantar cruces, levantar misiones, poner guarniciones, mandar oficiales y dejar constancia física de que aquel litoral estaba dentro del horizonte político de la monarquía católica. Y sin embargo, el miedo a Rusia seguía creciendo. En 1773 el virrey Bucareli admitía que un establecimiento ruso en el norte podía ser difícil, pero no imposible, y que por supuesto sería perjudicial para los dominios del rey. Su razonamiento era muy revelador. Prefería tener por vecinos a pueblos indígenas que a una potencia europea. Eso muestra hasta qué punto Madrid y México entendían el problema en términos geopolíticos. Y entonces la frontera se movió todavía más al norte, mucho más al norte. Aparece aquí una consecuencia política de enorme alcance. El comercio de pieles ruso no solo empujó a Rusia a expandirse, también obligó a España a reaccionar, a vigilar, a navegar más al norte y a redefinir sus prioridades estratégicas en el Pacífico. Una mercancía de lujo terminó desencadenando decisiones imperiales de primer orden. El dato decisivo llegó en 1788, cuando Esteban José Martínez informó al ministro de Marina que durante un viaje a Alaska había averiguado que los rusos ya estaban establecidos en Alaska y en Onalaska, donde salían a cobrar tributos en pieles a los indígenas. Martínez sostenía además que los rusos no tenían fuerzas considerables y que 2 fragatas españolas bastarían para desalojarlos. Sumado a ello, circuló el rumor de que los rusos planeaban ocupar Nootka, una pequeña isla y un estrecho situados en la costa suroeste de la actual isla de Vancouver, en la Columbia Británica, Canadá. Es famosa por la ensenada Esperanza y por su relevancia histórica en el siglo XVIII. A eso se añadió además la presencia de barcos estadounidenses en camino a la costa noroeste y la creciente aparición de comerciantes británicos atraídos por el comercio marítimo de pieles. El resultado de semejante situación fue que el virrey de México decidió efectuar al menos una ocupación simbólica de Nootka para intentar afirmar de una vez por todas su soberanía en la costa noroeste. No era solo un gesto naval y militar, ni mucho menos. Era un acto político. Adelantarse a los demás
para convertir una costa discutida en un espacio efectivamente ocupado. Dicho y hecho. En 1789, España envió a Esteban José Martínez a ocupar el estrecho de Nootka e intentar afirmar una soberanía exclusiva sobre el lugar. Pero el conflicto diplomático que estalló allí no fue con Rusia, sino sobre todo con Gran Bretaña. Al borde de la guerra, España tomó posesión en 1789, estableciendo el fuerte de San Miguel de Nootka. Pero la Convención de Nootka de 1790 reconoció derechos británicos de exploración y comercio en el Pacífico y abrió una etapa de negociación que limitó de hecho las pretensiones españolas de monopolio. En 1795, y en cumplimiento de la citada convención, tanto españoles como británicos habían abandonado sus asentamientos de Nootka. Vista en detalle, la crisis de Nootka de 1789 fue precisamente una disputa sobre soberanía, navegación y derechos de comercio. Y su desenlace mostró que el viejo monopolio español en el Pacífico ya no podía sostenerse con la misma facilidad frente a la presión combinada de intereses rusos y británicos y frente al dinamismo del comercio peletero. Las citadas convenciones de Nootka permitieron a británicos y españoles comerciar cerca de costas no ocupadas y establecer asentamientos vinculados al comercio en zonas desocupadas, y además obligaron a España a renunciar a buena parte de sus pretensiones exclusivas en la región. Aquello supuso una herida política profunda para la monarquía española y una señal clara de que la frontera del Pacífico Norte ya no podía gobernarse como en los siglos anteriores. Mientras tanto, del lado ruso, la tendencia iba justo en la dirección contraria: más organización y más monopolio. En 1799 el poder imperial otorgó a la compañía ruso-americana una carta de explotación por 20 años, derechos exclusivos de comercio al norte del paralelo 55 y responsabilidad administrativa sobre los asentamientos rusos en Norteamérica. Ese paso es desde luego crucial, porque convierte un impulso comercial en una estructura prácticamente estatal. El comercio de pieles había generado suficiente valor y suficiente interés geopolítico como para merecer un instrumento formal de monopolio, colonización y gobierno. Desde luego resulta evidente que el comercio de pieles ruso-Norteamérica fue rentable porque trasladó sus costes humanos a otros. Detrás del lujo de las pieles no había solo exploración y audacia marítima, sino coerción, subordinación y violencia sistemática sobre pueblos indígenas especializados en la caza en entornos marítimos difíciles. Los rusos necesitaban conocimiento local. Necesitaban navegar esas aguas, aprovechar temporadas concretas, localizar animales, cazarlos con eficacia y sostener campañas de extracción prolongadas. Y por eso dependieron en gran medida de cazadores indígenas, muy especialmente aleutianos y otros pueblos costeros, cuya experiencia era decisiva para convertir el valioso recurso natural en ganancia comercial. Pero esa dependencia no se tradujo, como hemos dicho antes, en una relación equilibrada. Las fuentes que hemos repasado hablan de trabajo forzado, sometimiento y esclavización, y en Kodiak, la dominación se impuso de forma abiertamente sangrienta en 1784, como hemos visto antes. Socialmente eso tuvo varias consecuencias. La primera fue la ruptura de equilibrios internos en muchas comunidades costeras, porque la caza dejó de responder solo a necesidades locales y pasó a organizarse en función de una demanda externa. La segunda fue la aparición de jerarquías coloniales nuevas, en las que comerciantes, capataces y compañías imponían ritmos, objetivos y castigos. La tercera consecuencia fue cultural y de larga duración. Aunque el siglo XVIII estuvo dominado por la lógica extractiva, el proceso de colonización rusa dejó después una huella duradera en Alaska, y la Biblioteca del Congreso americano recuerda que la presencia misionera contribuyó al arraigo de comunidades ortodoxas que siguieron siendo visibles mucho tiempo después. Pero también conviene subrayar otra consecuencia, esta vez económica y ambiental a la vez. Cuando un sistema colonial depende de un recurso tan valioso como agotable, tiende a sobreexplotarlo. Y eso fue exactamente lo que ocurrió en el comercio marítimo de la nutria marina. La presión cinegética fue tan intensa que poco a poco el negocio se fue deteriorando por la propia destrucción de su base natural. Por ese motivo, la misma Biblioteca del Congreso americano formula una conclusión demoledora.
El comercio peletero fue rentable al principio, pero terminó siendo una base insuficiente para construir una presencia rusa sostenible en Alaska. Esa frase resume como pocas la paradoja del sistema. Generó expansión, pero no estabilidad. Produjo ganancias, sí, pero no una colonia sólida y autosuficiente, aunque, como ya hemos visto, no era ese precisamente el objetivo de los rusos. Desde el punto de vista político, las consecuencias también fueron dobles. A corto plazo, el comercio de pieles extendió la presencia rusa y la hizo más visible y más institucional. A medio plazo, esa misma expansión obligó a negociar, competir y convivir con otras potencias marítimas, porque el Pacífico Norte se convirtió en un espacio demasiado valioso como para quedar en manos de un solo imperio. Y por supuesto, desde la perspectiva de la historia de Norteamérica, esto es fundamental. A veces hablamos del continente como si su eje decisivo corriera solo de este a oeste, desde el Atlántico hacia el interior. Pero el comercio ruso de pieles nos recuerda que también hubo una historia norteamericana estrechamente relacionada con el mar, historia que salió de Asia y continuó por las Aleutianas y por Alaska para recorrer la costa del Pacífico. Aquellas aguas inmensas no fueron una periferia sin importancia. Fueron más bien uno de los lugares donde se cruzaron con más claridad economía global, ecología, imperio y violencia colonial. Y por ese motivo entender la nutria marina, Kodiak o Nootka, no es estudiar un rincón remoto, sino asomarse a uno de los laboratorios donde se estaba rehaciendo el equilibrio del mundo en el siglo XVIII. Un laboratorio, por cierto, plagado de datos que resultan todos ellos fundamentales para entender el desenlace de esta historia. La expansión rusa fue una de las causas que empujaron a España a mirar hacia el noroeste, explorar más y ocupar más. Pero cuando llegó la gran crisis diplomática, el adversario más inmediato y más peligroso para la posición española fue Gran Bretaña. De hecho, el propio estudio de archivos sobre la política española concluye que la ocupación inglesa preocupó más al gobierno español que la rusa. En esos mismos años, además, España intentó elevar el nivel de información científica y estratégica. La expedición de Malaspina, iniciada entre 1789 y 1794, fue aceptada con rapidez, en parte por noticias llegadas desde San Petersburgo sobre preparativos de una expedición rusa, la de Mulovsky, cuyo objetivo incluía reclamar territorios alrededor del estrecho de Nootka. Ya en México, Malaspina recibió la orden de buscar un supuesto paso del noroeste y en 1791 navegó desde Acapulco hasta la bahía de Yakutat, conocida entonces como Port Mulgrave, y luego reconoció la costa hasta el estrecho del Príncipe Guillermo. Es decir, la ciencia y la geopolítica navegaron juntas en esta ocasión. Al final, desde luego, encontramos aquí un escenario digno de una novela de aventuras. Estamos en el Pacífico Norte a fines del XVIII. Niebla, montañas nevadas, bahías inmensas, costas apenas cartografiadas y barcos de varias monarquías buscando el mismo objetivo con nombres distintos. Porque unos persiguen pieles, otros puertos, otros cartas náuticas. Finalmente, todos persiguen el poder. Y España, en ese endiablado tablero, hizo lo que sabía hacer mejor en América: convertir la exploración en ocupación. Levantó misiones, aseguró presidios, organizó suministros desde San Blas, buscó unir Sonora y California y trató de proyectar su autoridad hacia el norte mediante actos concretos de posesión. Pero también chocó con sus propios límites: enormes distancias, mala logística, escasez de recursos y la presión simultánea de británicos, rusos y actores locales indígenas. Así que cuando hablamos de la expansión rusa en Norteamérica durante el siglo XVIII, no hablamos de un simple episodio al margen de la historia de la Nueva España. Hablamos de uno de los estímulos decisivos que empujaron a España a consolidar la Alta California y a proyectarse hacia el gran noroeste del Pacífico. Sin el avance ruso desde Kamchatka, las Aleutianas y Alaska, la política española en aquella fachada marítima quizá habría sido más lenta, más tímida o más vacilante. Rusia avanzó primero como potencia peletera y comercial. España respondió como imperio territorial, misionero y militar. Rusia buscó rentabilidad en un litoral inmenso. España trató de traducir sus títulos en presencia efectiva. Y al final, aunque no hubo guerra abierta entre ambos imperios en esa costa, sí hubo una rivalidad real, concreta y documentable,
que ayudó a moldear el mapa del Pacífico Norte. La ironía final de todos estos sucesos es poderosa. España miró hacia el norte por miedo a Rusia, pero acabó negociando su retroceso en Nootka, sobre todo con los británicos. Aún así, la reacción española no fue inútil. Sirvió para afianzar California, para multiplicar expediciones, para mejorar el conocimiento geográfico del norte y para dejar claro que el Pacífico septentrional no era un vacío, sino un espacio de competencia imperial. Y quizás sea esa una de las lecciones más interesantes de esta historia. Los imperios no siempre chocan primero en una gran batalla. A veces se tantean con informes cifrados, con rumores de puertos remotos, con mapas incompletos, con un puñado de pieles de nutria y con una fragata que aparece en el horizonte antes de que nadie sepa todavía si ha venido a comerciar, a medir la costa o a quedarse. Así que si tuviéramos que condensarlo en una sola frase para cerrar este episodio, podríamos decir lo siguiente. El comercio ruso de pieles en Norteamérica fue importante porque convirtió las costas de Alaska en una pieza de la economía global del lujo, empujó la expansión imperial rusa, provocó respuestas estratégicas de España y agravó la explotación y la violencia sobre los pueblos indígenas de la región. En resumidas cuentas, las grandes transformaciones históricas no siempre empiezan con tratados solemnes o con grandes batallas. A veces se inician con un producto deseado por mercados lejanos. En este caso, una piel hermosa y carísima ayudó a mover barcos, fortines, compañías y provocó crisis diplomáticas y tragedias humanas en el extremo norte de América. Tierra de Frontera, ¿Cómo conquistamos el oeste? Es un podcast producido por Trafalgar Street Sound and Dubbing Studio. Puedes verlo en YouTube y escucharlo en Spotify, Apple Music e iVoox. Si te ha gustado mi trabajo, dale un like, suscríbete a mi canal de YouTube o al podcast propiamente dicho en cualquiera de las plataformas de audio que lo albergan, comparte y deja tu comentario. Muy en breve, nos vemos en el siguiente episodio de Tierra de Frontera. Un saludo cordial y muchas gracias por escucharme.